Tenga un excelente día, licenciada y compañeros. En esta oportunidad vamos a hacer la presentación de una pequeña exposición acerca de los 3 acontecimientos más importantes que han impactado a la sociedad a nivel mundial. Estos son la Ilustración, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. La ilustración se creó como un tipo de forma diferente de pensar que tenían plasmada en el siglo XVIII. Ahora tipo era importante estudiar y ser una persona intelectual para sobresalir, tener ideas sobre qué pasa en tu país, se podría decir, y cosas así. Por eso es importante la ilustración y les voy a dar unas características que tuvo de la ilustración. Las principales características de la ilustración fueron las siguientes. Eh, Se difundió entre la burguesía eran los más ricos y sectores de la aristocracia. Sus ideas se discutían en salones de personas ricas y a veces leían enciclopedias, se reunían para sacar ideas, se reunían para hablar de qué estaba pasando en su país y qué podían hacer para alentar a la gente, se podría decir. Consideraban que el pensamiento racional era la única forma de acceder al conocimiento verdadero, o sea que la razón era la única forma de sobresalir, o sea, en el sentido de que tu mente se abra. Era la razón lo era todo en la ilustración para los grandes pensadores. Se llegaba a conocer el mundo a través del razonamiento, la observación y la experimentación, tal como lo dice la razón, ¿verdad? Negaba cualquier forma de conocimiento que no procediera del análisis racional. Por eso consideraban las creencias populares y la religión como meras supersticiones. O sea, era algo como que ya de verdad tenía que comprobar las cosas y no solo decirlas. Discutía mucho la creencia de que existía un Dios y todo eso. También en un contexto en que la categoría de las personas estaba determinada por su origen familiar, sostenía que todas las personas nacían iguales y tenían derechos naturales. Eso, o sea, quería decir que todos éramos iguales y que nadie era más que nadie en el sentido de raza o color y todo eso. Creían en la posibilidad de progreso, tanto material como moral, de las sociedades a partir de descubrimientos científicos y tecnológicos. Confiaban que el conocimiento podía mejorar la vida de las personas y de las sociedades. Cuestionó las monarquías absolutas, tal como se vio en la revolución. Quería decir que todos éramos iguales y que nadie era más que nadie en el sentido de raza o color y todo eso. Creían en la posibilidad de progreso, tanto material como moral, de las sociedades a partir de descubrimientos científicos y tecnológicos. Confiaban que el conocimiento podía mejorar la vida de las personas y de las sociedades. Cuestionó las monarquías absolutas, tal como se vio en la revolución, y el principio de que el poder del rey provenía de Dios. Eso era una total mentira para los grandes pensadores de la ilustración. Y bueno, pues esto es lo que yo investigué sobre la ilustración y la Revolución Francesa. Espero les haya quedado un poco claro y espero que hayan aprendido un poco de mi parte. Eso es todo. Muchas gracias. Hola, buenas. Yo les voy a hablar del por qué se dio la ilustración. Se dice que la ilustración fue una gran influencia en aspectos científicos, económicos, políticos y sociales de la época. Se dice que este tipo de pensamiento se expandió por la población y se expandió por el hombre, de letras y pensadores y escritores que creaban nuevas formas de entender la realidad y la vida actual. Se puede decir que se expandió también a través de los nuevos medios, también como medios de publicación y difusión, así como en los libros también se daban, en periódicos, reuniones o en reuniones en cafeterías que tenían los de la época. Se dice que las grandes ciudades continentales y británicas, en las que participaban intelectuales políticos,
a fin de descubrir y debatir nuevas ideas y pensamientos acerca de la Ilustración. Se dice que acerca de la ciencia, política y la economía se daban las leyes y las filosofías y las literaturas. Se dice que el enfoque científico era el reducir y dividir problemas del sistema en sus componentes al momento de entrar a una solución, para entender un mejor funcionamiento de ese nuevo pensamiento que se tenía en el siglo XVIII sobre la Ilustración. También se dice que los pensadores eran grandes inventores sobre nuevas cosas, y también se decía que no creían sobre lo que otro pensador decía, no que querían hacer sus propias teorías acerca de la Ilustración. También les hablaré sobre las causas. Se dicen que las causas fueron los surgimientos intelectuales que aparecieron y clamaban darle al ser humano una mayor importancia. Y dice que no se aceptaban por prepotentes en las iglesias y las religiones. Esto desembocó un gran movimiento en la sociedad para encontrar las respuestas. También se dice que las necesidades que tenían en la sociedad para entrar en las respuestas nuevas intelectuales o incertidumbres que la religión y los gobiernos tenían y no se podían explicar. También se decía que la burguesía era el surgimiento de esta clave, porque con este posicionamiento económico cambiara los equilibrios del poder de aquel entonces, proviniendo del mismo movimiento que se daba como la Ilustración, porque decía Jean Locke que la Revolución Francesa era el cambio, el enfoque del mundo y la disminución sobre ciencias teóricas. Se dice que los cambios se dieron por una tendencia sostenida de los comienzos del siglo XVIII para valorar el pensamiento humano como fuente del saber, la difusión de corrientes filosóficas que tuvieron un importante desarrollo en el siglo XVIII, como el empirismo y el racionalismo. El empirismo sostenía una importancia de observación, de experimentación sobre los pensamientos de otros filósofos. Para conocer los fenómenos también se daba como el racionalismo. Y se dice que el racionalismo era el uso del razonamiento lógico. Se hablaba también que el liberalismo inglés propuesto de John Locke, quien sostenía la racionalidad. Ese dice que era una característica que las personas y la función de los grandes gobiernos garantizaban sus derechos naturales, es decir, la libertad, la igualdad y la prioridad. Se decía que otro cambio fue la necesidad social para encontrar una respuesta a las nuevas inquietudes que tenían los humanos en esa época sobre la religión y los gobiernos que no podían explicar. Los efectos que surgieron su principal era convertir la ignorancia y el fanatismo religioso. El otro efecto era que apostaban abiertamente y totalmente con la razón humana. Como que la apostaban, porque ellos no sabían que era el pensamiento de otro filósofo, sino que ellos querían hacer su propio pensamiento. También decían que tenían que sostener una postura optimista frente a la vida, que ellos tenían que realizar cosas para salir adelante. Eso es lo que querían decir los filósofos de la antigua que desarrollaban la Ilustración. También se decía que tenían un enfoque laico y secular a la sociedad. Un enfoque laico que querían ser como sus nuevos pensadores y creadores de la Ilustración para difundirla en toda la sociedad. Ellos ser como los nuevos creadores, así como John Locke y Montesquieu. Montesquieu se habla que era uno de los principales filósofos que investigaban
las incertidumbres humanas. Se dice que la Ilustración ha alcanzado la mayor parte del siglo XVIII, aunque prefieren llamarla a esta época como la época de la razón. Se dice que época de la razón porque el pensamiento europeo, a través de los cambios ejemplificados por la filosofía de Isaac Newton, un matemático físico brillante, y las ideas de Newton. Eso se dice porque como uno de los claves era Newton para hacer esta teoría de la Ilustración, que decía los pensamientos económicos, políticos y sociales que habían en la sociedad de esa época. También se decía del conocimiento y el pensamiento lógico, que decía él que era como la razón. Gracias. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa principalmente es un proceso social y político producido en Francia entre el año 1789 hasta el año 1799. Para entender lo que es la Revolución Francesa, creo que es importante mencionar que es un proceso de la monarquía a la burguesía. Bien, se los explico. El proceso de Revolución Francesa básicamente es una caída de un antiguo régimen. Este antiguo régimen estaba constituido por el imperio y la monarquía. Y la monarquía son prácticamente todos aquellos reyes y nobles que predominaban en la sociedad. Y la burguesía son todos aquellos artesanos, campesinos y unos que otros profesionales que ya existían en la población francesa de esta época. Se dice que la Revolución Francesa comenzó en el reinado de Luis XVI. Se dice que en su reinado hubo una caída económica que llevó a una deuda pública. Esta caída económica se dio a gastos militares y a una caída en las cosechas de todos aquellos campesinos. Francia en esta época estaba dividida por tres clases, o bien ellos lo llamaron estados. El primero estaba constituido por la iglesia. Este no pagaba ningún impuesto y aparte recibía el 10% de los diezmos de los campesinos, que eran las mismas cosechas que ellos estaban produciendo. El segundo estado estaba compuesto por la nobleza. Dice que este estaba constituido por el 3% de la sociedad. Este era la clase alta predominante en toda la sociedad. No pagaban ningún impuesto y aparte eran dueños de las tierras de los campesinos. El tercer estado estaba constituido por la burguesía. Esto estaba constituido por todos aquellos artesanos, campesinos y unos que otros profesionales que ya existían en esta época también. La Revolución Francesa fue producida por diversos factores internos y externos en la sociedad, como ya le había mencionado, la deuda pública. En conclusión, la Revolución Francesa es la caída de un antiguo régimen a un nuevo régimen que estaba constituido por la burguesía. Uno de los objetivos de los pensadores en esta época era que la sociedad pensara por sí misma. Y claro, luego de esta deuda pública, la sociedad no tenía más que nada que actuar. Es así como se da lo que es el levantamiento campesino y de la burguesía. Una de las causas principales de la Revolución Francesa se pueden resumir en dos. La primera es la predominación de un régimen que es la monarquía, como ya lo había mencionado, y la segunda es la molestia de la sociedad ante este régimen. La Revolución Francesa marcó un antes y un después en la historia de nuestro planeta, se podría decir, específicamente lo que ocurrió en el siglo XVIII. Todos sabemos qué ocurrió en el siglo XVIII. La Revolución Francesa, la toma de Bastilla, hubo una revuelta en todos lados, era un completo caos. La Revolución Francesa se dio por muchas razones: hambre, pobreza, muertes, o sea, monarquía, anarquía, todo lo que puede, todo lo malo estaba en el siglo XVIII en Francia. Pero yo les vengo a hablar específicamente de las causas y las consecuencias que hubo de la Revolución Francesa. En las consecuencias políticas yo les voy a hablar, o sea, qué fue lo más importante que sucedió después de la Revolución.
surgieron cosas como el fin de la monarquía absoluta en Francia, que era algo que había estado siempre. O sea, la monarquía en Francia era siempre. El retorno al sistema de la democracia en Europa, en toda Europa, porque también afectó a los demás países. El fin del feudalismo, el inicio de un nuevo régimen, el surgimiento de los actuales estados de Europa basados en soberanía nacional, cambios en Francia como la unión lingüística, la llegada de Napoleón al poder, que todos sabemos quién es Napoleón. En fin, surgieron muchas cosas en el sistema político en Francia después de la Revolución Francesa. En fin, un montón de cosas que surgieron después y antes de la Revolución Revolución Francesa. Fueron muchas las consecuencias políticas que dejó esta revolución. Sin embargo, una de las más destacadas fue que en Francia se abolió la monarquía absoluta en el reinado de Luis XVI y en su defecto se creó una asamblea constituyente. Eso es en lo político. Se creó una constitución en 1791 y en la cual estaba el documento en el que se reflejaba que el monarca no tenía el poder absoluto. O sea, el monarca Luis XVI obviamente no aceptó, lo cual lo llevó a su muerte. Fue decapitado y fue tachado de traidor por no querer lo mejor para el pueblo, se podría decir. Surgieron un montón de cosas, como lo digo, violencia. En fin, surgieron muchísimas cosas en la política, pero ahora también les voy a hablar de consecuencias sociales de la Revolución Industrial. La sociedad también quedó muy cambiada después de la Revolución Francesa, quedó muy cambiada después de la Revolución Francesa. Por eso es importante descubrir cuáles fueron los principales efectos de esta gran revuelta histórica. Surgieron para la sociedad la aparición de los derechos del ser humano, como ellos le llamaban, del hombre, el triunfo de las ideas de la Ilustración y por tanto la creación de sistemas que se basaban en la razón, la aparición de diferentes clases sociales. En fin, surgieron muchas cosas en la política, en la sociedad, en todo el ámbito. O sea, Francia fue cambiado, inclusive fue cambiado su calendario porque tenía días de semana que eran muy diferentes a los que conocemos y incluso también fue cambiado el día domingo, que era de la iglesia, que también la iglesia gobernaba en ese tiempo con su clero. Entonces, o sea, surgieron muchísimas cosas en la Revolución Francesa y las consecuencias fueron muchísimas, pero la verdad significó un cambio importante en la historia de Francia y de Europa y inclusive de América, porque surgieron muchas ideas, pensamientos, nuevos pensadores, nuevas leyes, nuevas cosas, muchísimas cosas, y eso es lo que yo les quería explicar sobre las causas y consecuencias de la Revolución Francesa. Pero ahorita espero hayan comprendido y que les haya parecido muy bien. Ahora les voy a hablar sobre la Ilustración. Ya que les hablé de la Revolución Francesa, ahora les hablaré sobre la Ilustración. ¿Y qué es la Ilustración?, se preguntarán. Pues la Ilustración fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII. Tuvo una gran influencia sobre los procesos sociales y políticos de Europa y América hasta principios del siglo XIX. Este movimiento es conocido también como Iluminismo, porque consideraba que la razón era la luz que iluminaba el conocimiento humano para sacar la humanidad de la ignorancia y de esta manera construir un mundo mejor. La Revolución Industrial es un periodo histórico de transformaciones económicas y sociales que sucedieron entre 1760 y 1840. Esto desencadenó cambios sin precedentes para la sociedad en todo el mundo. Se caracteriza por el uso nuevo de tecnología aplicada sobre la producción en masa, a lo cual también se le denomina la producción en serie. La primera invención permitió esta nueva forma de producción fue la maquinaria a vapor, cuyo combustible era carbón mineral,
que se utilizaba actualmente. El inicio de la revolución industrial tiene su origen en Inglaterra, dado a que presentaba las condiciones económicas, políticas, geográficas, sociales y en ámbitos de tecnología necesarias para que surgiera este gran cambio histórico. Hacia el siglo XIX la revolución industrial ya era parte de la sociedad de Europa, de Estados Unidos y de Japón. Características de esta revolución industrial son que entre ellas la producción industrial a gran escala, especialmente la de alimentos, tomó mayor precedencia. El dominio de la burguesía sobre la economía y la política, sustituyendo el poder absoluto de la nobleza, dando origen a la clase social del proletariado, o sea que se dejaron de utilizar reyes. El desarrollo de nuevas industrias como la textil, la de siderurgia, o sea los metales y la minería, y también la sustitución del hierro por la del acero, un material más duro, más flexible y mayor trabajable y resistente. El desarrollo del comercio a nivel mundial debido a gran capacidad de producción y de las innovaciones del transporte que ahora se daban por tierra y no marítimas. Causas de la revolución industrial. La revolución industrial se produjo por la interacción de una serie de factores que primero tuvieron lugar en Inglaterra y luego en todo el mundo. La revolución, por ejemplo, la revolución agrícola, que esta no fue hasta el siglo XVIII, en que la actividad agrícola era muy similar a la de las prácticas de la Edad Media. Se sustituye el trabajo manual y la tracción de animales, poca propiedad privada, los campos eran más bien abiertos o de propiedad del municipio. Y la producción escasa debido al sistema de barbacheo, que esta consistía en dejar descansar la tierra para que ella misma recuperara sus minerales. La revolución industrial introdujo cambios, por ejemplo, comenzó a utilizarse la maquinaria para el labrado de la tierra. Los campos se volvieron de propiedad privada y se reemplazó el viejo sistema de cultivo por un sistema de rotación, el cual consistía en rotar la variedad de cultivos en un modo en que no se saturaran y que siempre los mismos nutrientes se recuperaran del suelo. La revolución demográfica fue que debido a los cambios en la alimentación y en la calidad de vida que pasó del campo a la ciudad a partir del siglo XVIII, se rompe tradicionalmente una estructura social que solía mantener la misma cantidad de pobladores durante largos periodos de tiempo, en lo cual la revolución industrial introdujo cambios que impactaron en el crecimiento de la población, como la disminución de la mortalidad debido a que gracias a la revolución industrial y a la mejora en los alimentos, aparte de eso la introducción de vacunas, disminuyó la tasa y aumentó la tasa de natalidad. Las revoluciones burguesas se dieron también que a partir de mediados del siglo XVIII, la burguesía comenzó a demandar el dominio del poder político y el económico, que hasta entonces estaba en manos de un rey y de la nobleza, lo que dio origen a la Revolución Francesa de las 13 colonias norteamericanas, por ejemplo, entre otras. La Revolución Francesa también, industrial, no solo habría sido sin el empoderamiento del sector burgués que introdujo grandes cambios, como la creación del emprendimiento y la circulación del capital. Grandes cambios como la creación de la industria mediante la propiedad privada, los avances tecnológicos, el comercio y la economía capitalista. Además de los burgueses fomentaron la creación significativa de inventos, a la par surge también una nueva clase social, que es la del proletariado, la clase obrera que carecía de propiedades o medios de producción. También tenemos las primeras industrias de la revolución industrial, las cuales son la interacción de los diversos factores lograron fortalecer un desarrollo sobre 3 industrias claves para la expansión de la revolución industrial. La industria minera, que a partir del siglo XIX, por ejemplo el carbón vegetal que provenía de la madera, fue sustituido por el carbón de coque o mineral. A la par se desarrolló al lado perverso la explotación y la esclavitud del hombre para que estos trabajaran en lugares más estrechos, dado a que los nacimientos de viveros no podían entrar personas adultas, lo cual dio un proceso un poco cruel a lo que se determina como la explotación infantil. La industria de la siderúrgica también tomó un auge, la cual es en la que el hierro y el acero fueron las principales materias primas de la época, dado a que esto se utilizaba para la producción de herramientas agrícolas, máquinas textiles, locomotoras, rieles o ferrocarriles y barcos. Era posible trabajar el hierro, pero por el uso de hornos industriales que funcionaban a muy altas temperaturas gracias al combustible del carbón mineral.
También la industria del transporte hasta el siglo XVIII tenía un sistema un poco obsoleto basado en medios de tracción animal, viento, remo, entre otros. En cambio, en el siglo XIX se pasó al transporte con caballos al ferrocarril, el cual gracias al surgimiento de la máquina al vapor se desarrollaron en la industria de la siderúrgica que permitió elaborar las locomotoras y los rieles. El ferrocarril revolucionó el comercio y el traslado de personas. También se obtuvo la expansión comercial, que a partir del impulso burgués se generó un crecimiento comercial sin precedentes, que esto impactó en todo el mundo debido a la creación de importantes inventos que el ferrocarril y el vapor. Al comercio mundial se desarrolló para transportar nuevas materias primas, ya sea para vender productos o países alejados. Los inventos clave de la revolución industrial se podrían decir que son las tecnologías aplicadas a la producción, las cuales marcaron un cambio radical para las industrias debido a que el trabajo manual fue reemplazado por la fabricación de equipos industriales, que son las invenciones más comunes como pudieron ser la máquina de vapor, el alumbrado público de gas también, el cual consistía en la instalación de lámparas a gas en las calles, que revolucionaron a las ciudades, que las convertían en lugares más seguros para transitar al estar iluminadas en horarios en los que la luz solar ya no daba. Las consecuencias de la revolución industrial son que los grandes conglomerados urbanos multiplicaron la concentración de contaminantes propios de la ciudad, ya fueran residuos orgánicos o residuos contaminantes atmosféricos provenientes de las industrias. Además, tanto en la primera como en la segunda etapa de la revolución industrial, la producción en fábricas desprendió a gran medida el uso de combustibles, con lo consecuente la contaminación del aire. Por otro lado, la producción también acerca de las mercancías comenzó a tener como un efecto una más rápida producción de los residuos, lo cual poco a poco iba contaminando el ambiente. Antes de la organización de los sectores de trabajo no existían leyes que regularan el trabajo del proletariado, lo cual, dado a que había un amplio sector de la población sin recursos económicos, muchas personas trabajaban bajo cualquier condición. Por eso las jornadas laborales eran demasiado largas, que se tomaban insalubres, además que se estaba permitido el trabajo infantil. La legislación del trabajo y las organizaciones de los trabajadores, así como las nuevas ideologías, como el socialismo o el comunismo, fueron las fuerzas que impulsaron a cambiar el trabajo de estas condiciones. Sin embargo, en algunos países, los niveles de explotación que se observaban en el siglo XVIII siguen aún vigentes, lastimosamente. Eso sería todo por parte de la revolución industrial.